¿Por qué los japoneses fueron tan brutales durante la Segunda Guerra Mundial? Japón es conocido como la tierra del anime, el sushi y el sumo. Hoy en día, cuando las personas de afuera piensan en Japón, las primeras cosas que probablemente les vienen a la mente son Godzilla, una cortesía impecable y la innovación tecnológica. Sin embargo, en el siglo pasado, la Tierra del Sol naciente obtuvo una reputación muy diferente y mucho más oscura. ¿Qué fue lo que causó esta infame reputación de crueldad extrema? Bushido. La explicación tiene raíces que se remontan a siglos atrás. Japón era un mosaico de estados feudales que estaban en un estado casi constante de guerra, alcanzando su punto máximo durante el periodo Sengoku, que comenzó a mediados del siglo XV y terminó en 1603, con el establecimiento del shogunato Tokugawa. Con los interminables enfrentamientos, se puso un enorme énfasis cultural en la clase guerrera, los samuráis. Durante la estabilidad del shogunato Tokugawa, esta actitud cultural se formalizó en un código moral de conducta del guerrero llamado Bushido, que significa el camino del guerrero. El Bushido cambió en sus principios a lo largo de los siglos, pero algunos de los principios principales, como el autosacrificio, la valentía temeraria frente al enemigo y la lealtad incuestionable al propio daimyo o señor, nunca cambiaron. La era de los samuráis terminó después de la restauración Meiji en 1868. Las estrictas clases sociales de las eras anteriores fueron eliminadas, y Japón experimentó una rápida industrialización después de siglos de aislamiento. El Bushido fue readoptado nuevamente para la era moderna, sustituyendo al shogun y a los daimyo por el emperador Hirohito y sus altos oficiales militares. Sus enseñanzas dominaron las acciones antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Japón comenzó a modernizarse rápidamente utilizando innovaciones industriales, tecnológicas y militares occidentales, y el código Bushido se adaptó para encajar en el panorama moderno. En los años previos al estallido de la guerra, el sistema escolar japonés había adoptado completamente el militarismo regimentado del Bushido. Los estudiantes eran adoctrinados en un sistema de disciplina implacable que enfatizaba la obediencia a la autoridad como la más alta de las virtudes. Esto se imponía mediante métodos crueles, como ser golpeados por sus maestros, recibir golpes con bastones o espadas de madera, ser obligados a correr vueltas hasta caer de agotamiento, o sostener objetos pesados con los brazos extendidos, y cualquier otra cosa que sus instructores pudieran idear. Este tipo de adoctrinamiento llevó a una generación que tenía una lealtad inquebrantable a su emperador y a sus superiores, y obedecían sin cuestionar, sin retirada, sin ninguna rendición. Quizás el aspecto más infame de la cultura japonesa durante esta época era la disposición a luchar hasta las últimas consecuencias. Según su visión de la guerra, rendirse era una deshonra insoportable, una marca de vergüenza para cualquier hombre combatiente. Cuando otros ejércitos veían la inutilidad de seguir luchando y se rendían, el ejército japonés seguía peleando, sin importar las bajas. Para comparar, por cada soldado aliado capturado en la Segunda Guerra Mundial, 3 morían en el campo de batalla, mientras que el ejército japonés sufría 120 muertos por cada uno de sus soldados capturados. En muchas ocasiones recurrían a cargas Banzai, lanzándose directamente contra el enemigo antes que rendirse. Esto se nombró por su grito de batalla Ten no Heka Banzai, que se traduce aproximadamente como «larga vida al emperador». Una de las cargas Banzai más famosas ocurrió el 6 de julio de 1944 en Saipan. Después de 3 semanas de batalla, los estadounidenses habían capturado gran parte de la isla y estaban cerrando el cerco sobre los defensores japoneses restantes. En lugar de rendirse, el teniente general Yoshitsugu, el oficial al mando, cometió seppuku, o suicidio ritual ante el fracaso de su misión, otra antigua tradición samurái. Los hombres y oficiales restantes, así como muchos civiles, luego se lanzaron sin temor a las líneas estadounidenses, con la esperanza de matar a tantos soldados como fuera posible antes de morir en los feroces combates que siguieron, muchos de ellos en desesperados combates cuerpo a cuerpo. Durante las siguientes 12 horas arrasaron la isla, tomando varias posiciones estadounidenses antes del amargo final. Se estimó que alrededor de 4.300 soldados japoneses murieron de esta manera en lugar de rendirse, siendo el ataque Banzai más grande de la guerra. No estaban solos en su desafío fanático y extremo. Cientos de civiles se arrojaron por los acantilados
en lugar de permitir ser capturados por los horrorizados estadounidenses. Aunque este fue el ataque Banzai más grande de la guerra, se repetiría una y otra vez durante la campaña de salto de isla en isla. Cualquier sobreviviente cometía seppuku, prefiriendo la muerte antes que ser capturado. Muchos soldados japoneses también fingían rendirse. Luego soltaban una granada o sacaban una pistola contra los soldados estadounidenses que habían bajado la guardia. Después de varios de estos incidentes, los estadounidenses, en su mayoría, dejaron de creer en los intentos de rendición, simplemente disparando al soldado que supuestamente se rendía, en lugar de correr el riesgo. El ejemplo más extremo de esta actitud de jamás rendirse fue el de los kamikazes, traducido como viento divino. Estos eran pilotos que deliberadamente estrellaban sus aviones contra barcos enemigos como un último y desesperado intento de detener su avance inexorable hacia la patria japonesa. Estos pilotos eran enviados en una misión sin regreso para infligir el mayor daño posible a la fuerza naval enemiga. Los ataques kamikaze alcanzaron su punto máximo en 1945 durante la batalla de Okinawa, el último escalón antes de llegar a Japón. Enjambres de estos pilotos fanáticos atacaron la flota estadounidense, matando a más de 5.000 personas, la mayor pérdida de vidas que la Marina de los Estados Unidos sufrió en una sola batalla. Incluso con su imperio del Pacífico en ruinas, la nación japonesa no se rendía, llegando incluso a repartir lanzas de bambú a los niños de las escuelas. Durante la planificación de la invasión, el ejército estadounidense esperaba tener que luchar contra la mayoría de la población. En previsión de la Operación Downfall, las estimaciones de posibles bajas aliadas llegaron a alcanzar hasta 1 millón, y se produjeron 500.000 corazones púrpura, una cantidad tan alta que estas medallas originales todavía se entregan hoy en día. No te dejes capturar. Dado que el concepto mismo de rendirse era inconcebible para la mentalidad militar japonesa, no sentían más que desprecio por los combatientes enemigos que dejaban sus armas. Estos hombres habían renunciado a su honor, y en una sociedad regida por el honor, esto convertía a los prisioneros de guerra en lo más bajo de lo bajo. A esto se sumaba la actitud de Japón hacia la Convención de Ginebra, que regulaba el trato a los prisioneros de guerra. Japón sí firmó la convención, pero no llegó a ratificarla oficialmente. Como resultado, no respetaron sus principios, y algunos oficiales la llamaban burlonamente el Código de los Cobardes. Así que cuando las tropas aliadas se rindieron, como cuando 80.000 soldados británicos, indios, malasios y australianos se rindieron en 1942 en la caída de Singapur, quedaron sorprendidos. ¿Cómo podía un combatiente que se respetara a sí mismo rendirse tan fácilmente? Como no tenían honor, los prisioneros fueron tratados como animales, sin mucha consideración por su bienestar. Obligados a realizar trabajos forzados, los hacían pasar hambre deliberadamente, los golpeaban y los ejecutaban por la más mínima infracción. Podían ser usados para prácticas de bayoneta o decapitados con las espadas de los oficiales por simple capricho. Debido a este trato, la tasa de mortalidad entre los prisioneros de guerra era terriblemente alta. Para comparar, la tasa de mortalidad de un soldado aliado en un campo de prisioneros alemán era de aproximadamente 1.2%. Aquellos que tuvieron la mala suerte de ser capturados por los japoneses sufrieron una tasa de mortalidad de hasta el 37%. El trato hacia los civiles. Este evidente desprecio por la vida humana también abarcaba a la población civil. Además de su forma de bushido, los japoneses también tenían puntos de vista profundamente xenófobos hacia los extranjeros, especialmente hacia los chinos. Desde 1931, Japón comenzó a invadir territorio chino, lo que estalló en la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1937. En diciembre de ese año, el ejército japonés capturó la ciudad de Nankín. Durante los siguientes 2 meses, la población fue sometida sistemáticamente a uno de los saqueos más brutales de la historia. Las estimaciones varían, pero entre 100.000 y 300.000 civiles chinos fueron asesinados, con innumerables incidentes de tortura, agresiones y asesinatos cometidos. En un momento dado, un par de oficiales japoneses compitieron entre sí para ver quién podía decapitar a 100 chinos más rápido, aunque superaron este número al asesinar a 106 y 105 respectivamente. Sin duda, el aspecto más aterrador de este desprecio por la vida humana fue la Unidad 731, abreviatura de Destacamento Manchú 731, un equipo de investigación de guerra química y biológica. Esta unidad del ejército imperial japonés realizó experimentos en prisioneros cautivos, en su mayoría sujetos chinos y coreanos. A los prisioneros se les infectaba con diversas enfermedades para documentar el progreso de la enfermedad. Se les amputaban extremidades y se les extraían órganos mientras la víctima aún estaba viva para determinar el progreso de la enfermedad en tejido vivo.
También se probaban armas en sujetos vivos, incluyendo armas de fuego, cuchillos, bayonetas, explosivos como granadas, lanzallamas y cualquier otra cosa del arsenal japonés se usaba en los cautivos. La efectividad se anotaba para su estudio. Estos son solo algunos de los horrores que la Unidad 731 infligió a los indefensos. Después de la guerra, el gobierno y el pueblo japonés se distanciaron lo más posible del fanatismo de mediados del siglo XX. Con el pacifismo escrito en su constitución, la cultura japonesa ha cambiado, enfocándose ahora mucho más en el avance tecnológico y la conexión con el mundo exterior. Un cambio de 180 grados respecto a su pasado. Los acantilados de Saipán nunca estuvieron destinados a resonar con gritos, pero en julio de 1944, los soldados estadounidenses se quedaron paralizados mientras familias japonesas enteras se acercaban a los bordes rocosos de la isla. Algunos se aferraban unos a otros, algunos rezaban, muchos simplemente lloraban, y luego, uno tras otro, saltaron. Para muchos civiles, fue la última orden que recibirían. Los soldados japoneses les habían dicho que los estadounidenses los matarían, los torturarían. La propaganda había mostrado a los estadounidenses como demonios con garras y colmillos. Rendirse se describía como peor que la muerte. Koyu Shiroama, de 5 años, recordaba la advertencia desesperada de su padre. Los estadounidenses te matarán. Debes quitarte la vida. Momentos después, Koyu siguió a la multitud y saltó, pero sobrevivió porque su ropa se atoró en una rama. Este horror no fue un incidente aislado. Escenas similares ocurrieron en Tinian, en Saipán y más adelante, a una escala mucho mayor, en Okinawa. Y detrás de todo aquello, siempre estaba presente la misma fuerza impulsora, el miedo. Miedo construido durante años de propaganda, miedo endurecido por la experiencia en el campo de batalla y miedo alimentado por darse cuenta de que el enemigo del que Japón una vez se burló podría, de hecho, ser imparable. Así que aquí está la pregunta directamente. ¿Realmente los japoneses temían a los estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial? Mucho antes de Pearl Harbor, las percepciones japonesas sobre los estadounidenses estaban moldeadas por el resentimiento y la fricción cultural. Estados Unidos había impuesto severas sanciones económicas en respuesta a las guerras de Japón en China y su expansión en la Indochina francesa. Estos embargos, especialmente el del petróleo, amenazaban toda la maquinaria de guerra de Japón. Para muchos ciudadanos japoneses, esta postura estadounidense parecía deliberadamente hostil y humillante. La propaganda reforzaba esto. Los estadounidenses eran retratados como débiles, individualistas y carentes de cualquier forma de bushido, el espíritu guerrero que la ideología japonesa valoraba por encima de todo. Occidente era decadente, perezoso y espiritualmente vacío. Técnicamente avanzado, sí, pero fundamentalmente débil. Para una sociedad impregnada de cultura marcial, esta distinción importaba. Japón creía que su disciplina colectiva y disposición al sacrificio triunfarían sobre la abundancia material de Estados Unidos. En resumen, antes de la guerra, muchos japoneses menospreciaban a los estadounidenses, no les temían. Una vez que estalló la guerra, las unidades japonesas adquirieron experiencia de primera mano combatiendo contra estadounidenses en lugares como Guadalcanal, Filipinas y las Islas Salomón. Sus informes revelan un panorama complejo. Por un lado, se observó que los soldados de infantería estadounidenses eran hábiles tiradores, diestros en el uso de granadas y por lo general contaban con el apoyo de un fuego de artillería extraordinario. A los japoneses les sorprendió la rapidez con la que las fuerzas estadounidenses se adaptaban, lo bien que utilizaban las armas combinadas y la eficacia con la que aprovechaban su poderío industrial. Pero las primeras evaluaciones aún reflejaban la arrogancia previa a la guerra. Los oficiales japoneses escribieron que los estadounidenses carecían de iniciativa, hacían un mal reconocimiento y dependían demasiado de la potencia de fuego. Los depósitos de suministros fueron descritos como extravagantes, lo que reforzaba la creencia de que los estadounidenses eran consentidos y débiles. En esta etapa, los japoneses veían a su enemigo como capaz, pero todavía inferior en espíritu. Esa percepción no duraría demasiado tiempo. A finales de 1943 algo cambió. A pesar de las numerosas bajas, las fuerzas estadounidenses seguían avanzando. La Marina de los Estados Unidos reemplazó los barcos hundidos a una velocidad asombrosa. Los aviones perdidos eran reemplazados en mayor cantidad. Las divisiones de infantería rotaban tropas frescas al combate, mientras que las filas japonesas se reducían y se llenaban de soldados cada vez más jóvenes. Para los soldados japoneses esto era inquietante. La base industrial estadounidense, inmensa, lejana e intocable, era un enemigo por sí misma. Los diarios y los interrogatorios revelan comentarios como «nunca dejan de venir».
Sus barcos regresan más rápido de lo que podemos hundirlos. Es como luchar contra la marea. Este fue el comienzo de un miedo genuino, no al valor estadounidense, sino a la inevitabilidad estadounidense. A medida que la campaña del Pacífico se intensificaba, un grupo en particular llegó a simbolizar la ferocidad estadounidense: el Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos. Desde Guadalcanal en adelante, los marines se ganaron la reputación de ser tropas de asalto implacables. La propaganda japonesa amplificó esta reputación, retratando a los marines como bárbaros inhumanos, asesinos, sádicos e incluso criminales reclutados de prisiones. Circularon rumores absurdos que afirmaban que los marines eran obligados a matar a sus propias familias para demostrar su lealtad. ¿Descabellado? Sí, pero efectivo. Muchos soldados japoneses llegaron a creer que rendirse ante los marines era equivalente a ser torturados o ejecutados. Los civiles también adoptaron esta creencia, sentando las bases de los suicidios masivos que sorprenderían a las tropas estadounidenses en 1944 y 45. Para cuando las fuerzas estadounidenses llegaron a Saipán, el miedo entre la población japonesa había alcanzado su punto máximo. Después de combates brutales y una última carga Banzai desesperada, los defensores japoneses quedaron destrozados. Los civiles, condicionados durante años para creer que los estadounidenses eran monstruos, ahora enfrentaban lo que creían que era su destino. Cientos, posiblemente más de 1000, eligieron el suicidio. Las entradas en los diarios de los soldados estadounidenses describían las escenas con incredulidad. Familias enteras caminando tranquilamente hacia el borde, inclinándose hacia el mar y saltando de la mano. Las tropas estadounidenses intentaron gritar palabras de tranquilidad, incluso colocaron intérpretes que hablaban japonés, pero con poco efecto. El miedo había reemplazado a la razón. De los aproximadamente 20.000 civiles de Saipán, hasta 13.000 murieron durante la batalla, aunque es difícil verificar los números exactos. Esta tragedia dejó algo completamente imposible de negar. La propaganda de guerra japonesa había funcionado demasiado bien. Varios factores reforzaron el temor de los japoneses a medida que continuaba la guerra. Uno de ellos fueron las rendiciones fingidas y los combates brutales cuerpo a cuerpo. Los soldados japoneses a menudo fingían rendirse antes de detonar granadas o usar cuchillos a quemarropa. Los médicos estadounidenses, que a menudo se movían desarmados para atender a los heridos, eran asesinados de esta manera. Las tropas estadounidenses aprendieron a no confiar en los gestos de rendición, lo que llevó a que rendiciones legítimas a veces fueran recibidas con disparos preventivos. Para los observadores japoneses, esto parecía una prueba de la barbarie estadounidense. La segunda fue la toma de trofeos. Aunque no era algo generalizado, el hecho de que algunos soldados estadounidenses tomaran cráneos, dientes y orejas horrorizó tanto a los japoneses como al alto mando estadounidense, que finalmente emitió estrictas prohibiciones. Los civiles y soldados japoneses a menudo escuchaban rumores, algunos ciertos, la mayoría exagerados, de que los estadounidenses recolectaban partes del cuerpo como trofeos. Dado el clima de deshumanización mutua, estas historias se difundieron rápidamente. Una vez que los medios y periódicos se enteraron de ellas, se convirtieron en otra razón más por la que la rendición parecía imposible. La tercera era el poder de fuego estadounidense. Quizás nada provocaba más temor que la artillería estadounidense y el bombardeo naval. Los diarios japoneses mencionan frecuentemente el poder estremecedor de los cañones navales estadounidenses, los bombardeos nocturnos que hacían imposible dormir y los proyectiles que caían sin cesar. Para los soldados que fueron educados para creer en el espíritu por encima de la maquinaria, esta demostración de poder industrial abrumador era psicológicamente devastadora. Para 1945, la Guerra del Pacífico se había convertido en un ciclo interminable de terror. Japón enseñó a su gente que los estadounidenses eran monstruos. Los soldados japoneses actuaron de maneras que hicieron que los estadounidenses se volvieran más desconfiados. Las respuestas estadounidenses confirmaron los temores japoneses, lo que a su vez justificó más resistencia y más brutalidad. Ningún lado veía al otro como completamente humano ya. Okinawa, a solo 340 millas del Japón continental, fue la última y más sangrienta batalla del Pacífico. Entre 100.000 y 150.000 civiles murieron, muchos atrapados entre los dos ejércitos, muchos más obligados a trabajos forzados, y miles fueron alentados o forzados a suicidarse en lugar de rendirse. Cuando los estrategas estadounidenses estudiaron las tasas de bajas en Okinawa, concluyeron que una invasión a Japón podría causar la muerte de millones, tanto aliados como japoneses. Mientras tanto, el gobierno japonés transmitía propaganda cada vez más desesperada, instando a los civiles a resistir hasta la muerte y advirtiendo nuevamente que los estadounidenses cometerían atrocidades contra cualquiera que se rindiera. El miedo había consumido el archipiélago japonés. Y sin embargo, cuando las fuerzas estadounidenses finalmente ocuparon Japón después de su rendición, muchos civiles se sorprendieron al ser tratados con profesionalismo y moderación, prueba de que la propaganda de guerra había formado una imagen distorsionada en ambos bandos.
¿Temían los japoneses a los estadounidenses? La respuesta es indudablemente sí, pero no de una manera simple. Al inicio de la guerra, los japoneses se burlaban de los estadounidenses por ser blandos e indisciplinados. En el campo de batalla, llegaron a respetar el poder de fuego y la adaptabilidad de los estadounidenses. A medida que la derrota se volvió inevitable, ese respeto se transformó en miedo a la fuerza estadounidense, a la brutalidad estadounidense y a las pesadillas alimentadas por la propaganda que convencieron a miles de que la muerte era preferible a ser capturados. Al final, el miedo moldeó cómo se libró la Guerra del Pacífico, cómo se comportaron los civiles y cómo millones entendieron a su enemigo. Magnificó la brutalidad, alimentó la determinación y contribuyó a tragedias que todavía persiguen la memoria de la guerra hasta el día de hoy.